Sí. Los inalámbricos tienen mucho volumen, hay que bajarle, es lo que nos está haciendo ruido. Los dos inalámbricos, creo que más en el púlpito. Amén, gloria a Dios. Ahí está bien. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la cruz de paz, grande gozo siempre en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey, en su amor invisible soy, y salgo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la corriente paz, grande gozo siempre en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Gran gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de la corriente paz, grande gozo siempre en mí. Gratitud en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por tu gracia a la gloria voy, gozándome la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la corriente de paz, grande gozo siempre en mí. Amén. 106, hermanos. Cantémosle a nuestro Señor en esta noche, hermano, y cántale con gozo, como dice la alabanza. Amén. Canten con alegría las alabanzas de Cristo el Rey. Anden en los caminos que nos mostrarán su hermosa grey. Vivan los redimidos de las victorias del vencedor, para que todos juntos veamos la historia del Redentor. Cristo es la luz del mundo, y el que le sigue la luz tendrá. Cristo es el pan de vida, y el que de él come no morirá. Cristo es la fuente viva, y el que de él bebe no tendrá sed. Y si queréis la vida, la fuente y allí bebed. Cristo es de las ovejas que redimiera su buen pastor. Vino para salvarlas, pero sufriendo cruento dolor. Y al derramar su sangre en el madero de aquella cruz, vida, paz y esperanza y la gloria nos dio Jesús. Ya no estoy triste, sino que vivo siempre feliz. La dulce esperanza
algún día iré de país amado donde morada la prepara. Cristo el Pastor eterno y a tu de camino a salvar. Amén. 172, hermanos. 170. Ahí cerquita. Hay una senda. Senda de Jesucristo, hermano. Amén. La honra y la gloria sea para Él. Que me puede salvar, en Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Me aborrecí agua viva.
lunes 7 de septiembre al domingo 13. Estaremos 8 cultos desde lunes a las 6:30 de la tarde, lunes 7, hasta el domingo 13 en el culto de las 4. 8 temas que estaremos impartiendo. Le cuento, aquí están, será dispensaciones y pactos el día lunes. El martes estará hablando del rapto o arrebatamiento, como usted le quiera llamar. El día miércoles, la gran tribulación, la semana 70. Este estará buenísimo, muy buenísimo, a cargo de nuestro pastor, este tema. El día jueves, las 2 resurrecciones. El viernes, la segunda venida de Cristo. Domingo a las 7 de la mañana, las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. A las 9 de la mañana ese domingo se estará hablando del milenio, y por la tarde a las 4 estaremos hablando del juicio del trono blanco. Son los 8 temas de los eventos del porvenir. ¿Qué es todo eso que acabamos de mencionar? Véngase, ahí lo vamos a estudiar. Algunos todavía tenemos miedo cuando vemos que el Apocalipsis, ¿verdad? Y usted en gran miedo cuando ve que vienen copas y todo aquello. No, hermano, usted tiene que conocer el plan escatológico de Dios, o sea, las cosas que van a suceder, para que nadie lo asuste y para que usted esté seguro de lo que le espera como iglesia de Cristo. Lo único que le puedo decir y resumir quizás este tema de la profecía, hermano, es que la iglesia de Cristo no padecerá ninguna tribulación. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Se alegra por eso. Eso es maravilloso, ¿verdad? Así que véngase, vamos a aprender mucho. Es una semana de estudios que estaremos realizando desde el 7 hasta el 13 de septiembre. Déjeme ver, no, esta lista es antigua, todo esto ya pasó. Ok, hermano, vamos a ponernos de pie y vamos a darle al Señor la parte que le corresponde. Voy a pedir a mi hermano Enrique, por favor, que nos ayude con la ofrenda. Pongámonos de pie, hermano, y vamos a ofrendar. Amén, gloria sea a Dios, Señor. Canten con nosotros, hermano. Gloria sea el corito de Dios. Lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es. Tu mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y le damos, oh buen Dios. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias nuevamente, Señor, por permitirnos estar reunidos, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de ser sus hijos, aún no mereciéndolo. En el nombre de Cristo Jesús, le suplicamos que bendiga los diezmos y la ofrenda, Señor, que su pueblo trae en esta noche, Señor. Bendígalos al 100%, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Puede tomar su asiento, hermano. ¿Se conoce esta alabanza, hermano? Nos enseña que tenemos que ser sinceros con Dios y con nosotros mismos también. Que se la sabe, ayuden a cantársela. Él me pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas, y hace que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Ella se dio su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad.
el que quiera con Jesús irse a vivir. Más vale que vengo los dos para unir. Es que el Señor no se gana con fortuna. El Señor nos pide todas, no ninguna. Hoy es el día en que tú puedes pensar que haya de lado todo lo que te hace mal. El corazón sinceramente arregla con la cuenta frente a frente. Sinceridad, Dios te está pidiendo a tu pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, oh, sinceridad. Regálele un buen aplauso al Señor, hermano. La honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Y con nosotros, palabra de Dios con nuestro hermano Erick. This is a demonstration of Wirecast. Bien, muchísimas gracias, hermano Enrique. Vamos a ponernos de pie. Segunda carta a los Corintios, estamos en el capítulo 4, versículo 13-14 para esta noche. Segunda carta a los Corintios 4, 13 y 14 también. Vamos a darle con nuestro estudio bíblico. Estamos en la semana número 33 ya de este estudio. Desde el mes de noviembre del año pasado, ahí vamos avanzando. Espíritu Santo, danos la iluminación necesaria. Ayúdanos a poder concentrarnos en este estudio, a poder darle la vida conforme el mensaje original que tú quisiste transmitir a sus destinatarios. Gracias. Corintios, pero sí de donde venía Pablo. Él era fariseo, que era uno de los Sanedrín, que era un tribunal eclesiástico donde se religiosa, sino que también tenían mucho que ver con la política, porque estaban amén, hermanos. Entre otras cosas, no creían que no son judíos, que no están ante los cuales la resurrección es un tema absurdo. Allá por el capítulo 18, si no me equivoco, en un lugar llamado
marcándole el contexto inmediato y el contexto histórico, tanto de griegos como de judíos, a miércoles, hace 8 días, creo que le comentaba el miércoles pasado también. Reacio a entenderlo. Eso responder porque es el tema que traemos. ¿Alguien más, hermanos? Bien, ya vamos a abordar con paciencia lo que el hermano acaba de preguntar, cuál es la diferencia entre la resurrección y la resucitación, así le llamó. Ok, vamos a... Señor Jesús, hermano querido, le pregunto, ¿quién resucitó a Cristo? No me responda, no tengo la intención que levante la mano, sino que medite. ¿Quién resucitó a Cristo? Leamos el versículo 14 otra vez. Ahí usted va a llegar a una conclusión. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, parece que está hablando de dos personas diferentes. ¿Sí? Habla de uno que resucitó al Señor Jesús. Amén, hermano. ¿Está conmigo? Ok. Meditemos. ¿Quién resucitó a Cristo? ¿Quién dijo alguien por ahí? Dios, dicen acá, Dios el Padre, dicen por acá. Veamos algo importante. Así como Cristo entregó su vida voluntariamente, dijo que podía tomarla cuando quisiera otra vez. Amén, hermano. Cuando usted afirma a Dios, entonces afirma que Cristo se resucitó a sí mismo. Expliquemos más esto. Ojo con esto. ¿Es error decir que Dios es el Padre? No, pero hay que entender algo. Cuando decimos que Dios resucitó a Jesús, llámele Cristo, como usted quiera, cuando decimos que Dios lo resucitó, tenemos que entender algo. Hay una palabra genérica en el Antiguo Testamento, un nombre, dado a la Trinidad de Dios. Y ese es el Elohim, que aparece únicamente en el Antiguo Testamento. Porque del hebreo, en el Nuevo Testamento no aparece. Sin embargo,
Hay muchas referencias en el Nuevo Testamento que apoyan la doctrina de la Trinidad. ¿Qué es eso? Un Dios, un solo Dios, que se compone de tres personas. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, cuya traducción literal debería de ser: escucha Israel, el Señor, nuestros dioses, el Señor, uno compuesto es. Debería de ser su traducción literal. Cuando decimos que Dios resucitó a Cristo, y este concepto religioso yo quisiera que usted se lo saque de la cabeza. Cuando hablamos de Dios, usted directamente se va al Padre. Amén, hermanos. Directamente nos enfocamos en el Padre. Cuando Dios está compuesto de... Cuando usted dice Dios, no se refiere solo a uno de los tres. Se refiere a Dios en su esencia, en su sustancia maravillosa. Amén, hermano. Ahora, ¿es malo decir que Dios es el Padre? No, no es malo porque estamos hablando de Dios. Amén. Pero quiero que entienda que Cristo, siendo Dios, no es que un ser independiente lo resucitó. Porque entonces habría alguien mayor que Dios. Quien resucitó a Cristo es el mismo Dios. Amén, hermano. Y si Él es Dios, podemos entender que en su totalidad, su esencia, a sí mismo se levantó de la tumba. Porque nadie podía resucitar a Jesús, porque no existe un ser superior. Amén, hermanos. Y nos podríamos meter a profundizar más el hecho del momento de la muerte, de cuando Él estuvo, de cuando la roca se movió, que aparecieron los ángeles, pero ese sería otro estudio. No quiero entrar a más, porque Pablo únicamente nos está señalando acá en el versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús debe entenderse como ese Elohim, que es el plural de Dios, el Elaión o el Elión, el Olam, que es el Eterno. Estoy hablando de los nombres en el Antiguo Testamento. La deidad de Dios no se dirija solo a uno de los tres, porque saquémonos ese concepto, hermano, que solo el Padre es Dios. Usted dice Dios y directamente el Padre, y lo ve como un anciano de barba larga, se lo imagina uno, sentado en un trono con un cetro aquí en la mano. Y usted dice, Él es Dios, y señala a quién, al Padre. Y me pone a un lado a Cristo y a otro lado al Espíritu Santo. No, señores. Así no es Dios. Entonces, quitémonos esa idea errada, religiosa, que nos hemos traído quizás desde la religión católica, de que Dios es solo el Padre. Dios es un Dios compuesto por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, donde ninguno de los tres es mayor que el otro. Que en algún momento de la historia uno ha tenido que asumir la cabeza representativa, esa es otra cosa. Esa es otra cosa, pero no quiere decir que sea superior a los otros dos. Entonces, al Señor es Él mismo, es Dios, así mismo se levantó de la tumba. Entonces, así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos igual. Diciendo el versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Ahí está clara la promesa de resurrección. La naturaleza. ¿Cómo será la resurrección? ¿Cómo será? Siempre enseña acerca de la resurrección. Filipenses capítulo 3, versículo 21, si no me equivoco, dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra por un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Mire qué maravilloso. La naturaleza es la diferencia entre el creyente y el no creyente. Para el creyente, vamos a hacer vamos a muchas personas durante cuando iban camino de Emaús, dos hombres
discípulos del Señor, que lo habían visto ocularmente, lo conocían físicamente, Jesús se les pegó en el camino. ¿Ya ha leído eso? Que es no de la Biblia, esto es algo para... Esto trate de pasar. Yo no le estoy diciendo que allá en el cielo vamos a comer pollo campero. Amén. Un cuerpo que podía trascender la esfera terrestre. Amén, hermanitos. Enamorada, pero no puede volar. Y es un cuerpo capaz. Amén, hermanos. Es que no puede haber un cuerpo defectuoso. Saber que un día vamos a resucitar. Entonces, eso en cuanto a la naturaleza. Cuerpo. No estamos hablando que es semejante a un ángel. Los ángeles siempre son ángeles. Amén, hermanos. Ya transformados, pero siempre seres humanos. No es que entonces, hermano, me voy a convertir en un angelito. No. No está limitado ni por el espacio, probablemente no sea igual físicamente. Fíjese que antes de que todo lo que usted y yo conocemos existiese, le estoy hablando de la tierra, Dios creara todo lo que conocemos por la astrología, los planetas, y esa creación existían todos los ángeles. Y porque la Biblia declara que los ángeles fueron creados una sola vez, de un solo. No me equivoco, 6 de Génesis, se habla bonitas, dice, y que vinieron y tuvieron hijos con ellas, y que de ellas salieron los... ¿Lo han leído? Amén. Aquí hay una diferencia de posturas teológicas. Yo prefiero seguir creyendo masculino. Esto es masculino, el púlpito, ¿sí? Ese es femenino. Ser salvo. El versículo 14 lo está diciendo.
Podría ser alguien acá que no cree en la salvación, no soy salvo, falso. Puede haber alguien de lo que yo haga o deje de hacer la salvación. La salvación depende de Dios. 36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. No es una ha sido, Señor, durante estos 45 minutos tomar el estudio sagrado de tu palabra. Si hay algunos conceptos que no han quedado claros, Jesús, así también por aquellos que no tienen la seguridad